los que se han sumado. Vamos a esperar un minutito más. Hay gente que está tratando de conectarse. Bueno, ya creo que ya podemos empezar. Tenemos 23 participantes. Le voy a pedir que muteen sus micrófonos, más allá de que por default están muteados, pero que por favor lo hagan. Les cuento, en primer lugar, muchas gracias por participar en este encuentro, que, que consideramos muy valioso y muy importante, teniendo en cuenta la participación de los funcionarios públicos que van a compartir este momento con nosotros. Obviamente agradecer al Colegio de la Ciudad de Buenos Aires por darnos, por darnos este espacio y convocar, y a Consenso Patagónico también por hacer esto posible. El título del webinar de hoy, como habrán visto, se llama Dominio Público y Propiedad Indígena Comunitaria. Obviamente es un título que llama mucho la atención por su vasto contenido y por todo lo que contiene estas palabras. Vamos a tratar de desgranar y compartir con ustedes algunos conceptos que consideramos importantes. En primer lugar, me gustaría agradecer también a quienes van a exponer en el día de hoy. Nicolás Vinuesa, que es consultor en materia penal de la Administración de Parques Nacionales y es asesor de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación y miembro del equipo técnico de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal. Alejandro Colía, jefe de gabinete y director de afirmación de derechos indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fue secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos entre 2015 y 2019 y fue secretario técnico del Diálogo Argentino. Y por último, Sonia Evangelina Ochoa, directora de Tierras y Registro Nacional de Comunidades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sonia tiene una diplomatura en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y además es docente en la materia de Derechos Humanos y Derecho Indígena en la provincia de Jujuy. Lamentablemente iban a participar funcionarios del Ministerio de Defensa, pero por cuestiones de agenda de último momento no van a poder acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que lo puedan hacer en otros encuentros. Antes de empezar, les propongo un breve contexto que creo que nos va a servir como plataforma de discusión para la temática de hoy. Quisiera mencionar, por lo pronto, 3 artículos, 2 de la parte dogmática y 1 de la parte orgánica de la Constitución Nacional. Me parece que la Constitución Nacional tiene que ser nuestro faro y nuestro objetivo en cualquier discusión que tengamos con relación a cuestiones legales y jurídicas. Entendemos que principalmente los participantes, la mayoría por la convocatoria, deben ser abogados, pero para aquellos que no, vamos a tratar de simplificar los conceptos de la mejor manera posible. Bueno, vuelvo a lo que dice la Constitución. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación
tenemos derecho de usar y de disponer de nuestra propiedad. A veces es importante recordar este concepto tan elemental. Artículo 17, la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. La expropiación por causa pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Estos son los derechos de la parte dogmática. Y la parte orgánica, artículo 75, hay dos normas que me parece importante remarcar. Inciso 5, corresponde al Congreso disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Y el artículo 17, que es una incorporación de la reforma del 94, establece que es competencia del Congreso, en forma concurrente con las provincias, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, entre otras obligaciones del Congreso. Entonces, hasta acá, y con esto terminar este planteo introductorio, queda claro, siguiendo la Constitución, estos cuatro principios. Primero, el derecho de propiedad de los habitantes está reconocido, protegido por la Constitución, es inviolable. Solo mediante una ley del Congreso se puede obligar a una persona a desprenderse de su propiedad, indemnizándola previamente. Tercero, el Estado Nacional y las provincias se obligan a reconocer y garantizar ciertos derechos de los pueblos indígenas argentinos. Y solo el Congreso puede disponer el uso o enajenación de un inmueble o una porción de un inmueble de propiedad pública o privada del Estado Nacional. Hasta acá el texto constitucional, creo que todos lo conocemos, pero es importante recordarlo también por la implicancia y la profundidad de estas disposiciones. Nosotros dijimos que íbamos a hablar hoy de propiedad comunitaria indígena y dominio público. Bueno, vayamos a ver qué dice el Código Civil respecto de esto. El Código Civil regula los bienes con relación a las personas. Los bienes pueden ser o del Estado o de los particulares. La enumeración surge de los artículos 235 y 236 del Código Civil. Y los bienes del Estado pueden ser de dominio público o de dominio privado. Y ahí está la enumeración. Por ejemplo, el mar, los lagos, son bienes del dominio público. ¿Qué es lo que hace que un bien del dominio público sea calificado como tal? Bueno, que esté afectado al goce y al uso público, que esté incorporado al dominio público mediante una determinada afectación. Y obviamente todos los habitantes podemos gozar de estos bienes del dominio público conforme a las disposiciones generales y locales de acuerdo a donde estén ubicados los bienes. Y todo lo que no son bienes del Estado, las provincias o los municipios, son bienes de los particulares. Es bastante simple el Código Civil en este sentido. Pero además, el Código Civil y Comercial, que está vigente del 1 de agosto de 2015, es hace más de 9 años, establece en el artículo 18 que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley. Entonces, nuevamente, el Código Civil y Comercial recepta lo que establece la Constitución respecto de este reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Cuando se aprobó el Código Civil, se dictó una norma transitoria que dijo que se debería dictar una ley especial que regule la propiedad comunitaria indígena. Ley especial que hasta el día de hoy no se ha dictado. Entonces, este es la plataforma jurídica sobre la cual vamos a abordar la temática del día de hoy. Códigos principalmente Constitución Nacional
y el Código Civil en lo que refiere a los bienes con relación a las personas, ya sean del Estado o de los particulares. Ahora bien, yendo específicamente al tema de hoy, en lo que respecta a los bienes del dominio público, tenemos casos muy recientes y con gran repercusión mediática, en donde determinadas comunidades, inscriptas o no, han ocupado tierras del dominio público del Estado y más precisamente de la Administración de Parques Nacionales. Entonces acá, Nicolás, me gustaría eh, nuevamente agradecerte y darte la palabra para que nos cuentes qué tan efectivas crees que son las leyes penales actuales para proteger las áreas que Parques Nacionales administra contra usurpaciones o delitos ambientales. Y cómo crees que Parques y las autoridades pueden mejorar, ya sea en la redacción o en la aplicación de las leyes, justamente para prevenir y sancionar esas situaciones. Bueno, hola Luis, muchas gracias a todos. Muchas gracias también, bueno, a Mariano, a Juan y a Consenso Patagonia por la invitación a participar en el webinar, también al Colegio de Abogados de la Ciudad. A ver, desde Parques Nacionales muchas veces se enfrenta esta problemática de las usurpaciones. Generalmente estas han ocurrido en los últimos tiempos, que han sido de casos resonantes, principalmente en la zona de Mascardi, del Parque Nacional Nahuel Huapi, como así también en la zona del Parque Nacional Lalín. Eh, Lamentablemente en este tipo de delitos no hay muchas cuestiones de prevención que se puedan adoptar, pero sin lugar a dudas las mejores vías es el rápido accionar, la rápida presentación ante la justicia y solicitar inmediatamente el desalojo de aquellas personas que entraron, que muchas veces constituyen directamente el delito de usurpación, porque son muchas veces tomas violentas que se producen con muchas veces los medios comisivos que requiere el delito de usurpación, ya sea mediante amenazas, el uso de la fuerza, muchas veces incendios, que en estos casos configuran directamente los tipos penales de usurpación y habilitan a los jueces federales a proceder con el desalojo anticipado como una medida cautelar que sirve en el proceso penal para restituir, en el caso de parques nacionales, al Estado Nacional, pero también podría ser en el caso de privados víctimas de un delito de estas características, restituir como una medida cautelar, mientras dura el proceso, la posesión de ese inmueble, lo cual creo que esa es principalmente una de las mejores vías y la forma más rápida para accionar en estos casos, Luis. Gracias, Nicolás. ¿Y se te ocurre los mecanismos o de qué manera Parques podría interactuar con otras autoridades para ser más eficiente y mejorar la aplicación de estas leyes? Sí, a ver, desde ya hay necesidades legislativas por parte de parques nacionales en muchos aspectos que van, en primer lugar, desde la interacción interministerial, interorganismos, o también con otros poderes, ya sea poder legislativo, poder judicial, que hace al vínculo que Parques Nacionales muchas veces tiene en el marco de su actividad. Sin lugar a dudas puede haber reformas legislativas, como ser legislar concretamente en el Código Procesal Penal Federal esta causal de desalojo que está en el Código Viejo, pero no está en el nuevo, más allá de que yo no veo obstáculo alguno de que se pueda proceder en esa forma. Y después hay otras posturas que no necesariamente las comparto como una cuestión legislativa, pero sí se podrían considerar que pueden ser agravamientos de penas en el caso de desalojos, perdón, de usurpaciones contra bienes del Estado, así como quien daña un bien del Estado tiene una pena agravada en el delito de daño, no hay obstáculo tampoco para que estas penas se aumenten en el caso de las usurpaciones cuando se trata de bienes tanto del Estado como
de parques nacionales con las calidades que los parques nacionales reúnen para el interés tanto de seguridad como de protección del medio ambiente y de interés público de los ciudadanos argentinos, ¿no? Clarísimo. Bueno, antes de continuar, se siguen sumando participantes. Obviamente hay muchos nombres y caras conocidas, así que los invito a aquellos que quieran hacer alguna pregunta eh, por el chat que la hagan. Vamos a dejar algún espacio para, para tratar de responder esas preguntas o compartir algunas reflexiones adicionales, así que los invito a que me manden por chat en el general o privado las preguntas o reflexiones que tengan y con gusto vamos a tratarlas. Em, Yendo ahora a la cuestión o a la temática indígena, obviamente la cuestión indígena ha estado, todos sabemos, en la agenda de todas las presidencias desde el regreso de la democracia. Eh, ha sido una cuestión de Estado muy importante. En 1985 fue durante la presidencia de Raúl Alfonsín que se sancionó la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. No nos vamos a detener en esta ley, pero sí esta ley es importante porque de hecho crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eh, Así que me parece que es una ley señera en esta materia. Bajo la presidencia de Carlos Menem se aprobó en 1992 el convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo, que es también una norma muy importante en esta materia. Bajo la presidencia de la Rúa se ratifica este convenio y entra en vigencia en julio de 2001. Y bajo la presidencia de Néstor Kirchner y se sanciona la ley 26.160, que como todos sabemos declaró por un término inicial de 4 años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, y suspendió durante ese plazo de emergencia la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos. Ya nos hemos detenido en otras oportunidades sobre el contenido de esta ley, pero por ahí lo importante para reseñar en este momento es que la ley, el plazo de emergencia, la última prórroga fue dispuesta hasta el 25 de noviembre de 2025, o sea, en un poco más de 14 meses, por medio del DNU 805 de 2021. Eh, Está claro entonces que la cuestión indígena es y ha sido desde el regreso de la democracia una cuestión muy importante, pero también está claro que todas las leyes que se han dictado en esta materia exigen que la posesión y la propiedad del territorio que ocupan las comunidades sea tradicional, actual y público, ¿no? Que además también, por imperativo de la Constitución, también se exige que esa ocupación sea pacífica, ¿no? Como establece el preámbulo de la Constitución. El INAI ha dictado cientos de resoluciones reconociendo la ocupación actual, tradicional y pública de diferentes comunidades indígenas. Me gustaría escuchar de Alejandro y de Sonia cuáles son los principales desafíos técnicos y jurídicos que enfrenta el INAI cuando realiza los relevamientos territoriales de las tierras que ocupan estas comunidades indígenas. No sé si Alejandro o Sonia, cuál de los dos, pero la pregunta va para los dos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, nosotros desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como nombrabas, es un poco el contexto histórico y el marco sobre el que trabajamos. El motivo también de agradecer la invitación en el sentido de que como organismo también cumplimos funciones en el marco de nuestra competencia de poder dar difusión a los derechos de los pueblos indígenas que han sido consagrados en la Constitución, pero también poder realizar un análisis armónico de la normativa vigente y de todo lo que es el ordenamiento jurídico.
Y en el marco de lo que tiene que ver con el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas, como vos bien mencionabas, es una herramienta que se dio como mandato al Estado de poder cumplimentar desde el año 2000 lo que tiene que ver con la identificación y delimitación de las tierras que ocupaban las comunidades al momento de sanción de la ley y como una herramienta técnica y jurídica para poder brindarles reconocimientos a las comunidades indígenas como sujeto colectivo de derechos. Al momento y en el transcurso de todas estas sucesivas prórrogas y a lo largo de la emergencia, lo que sucede también es que se fueron, si se quiere, perfeccionando los sistemas de reconocimiento administrativo que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos consagrados para los pueblos indígenas. Y actualmente los desafíos que se presentan es poder generar también, atento al tiempo que transcurrió, en los grupos comunitarios esta, si se quiere, entendimiento para todos los actores intervinientes, para los gobiernos provinciales, para los propietarios también, de que la resolución administrativa lo que viene a hacer es a reconocer la ocupación actual, tradicional y pública al momento de sanción de la ley, que de ninguna manera esa resolución administrativa implica una adjudicación de tierras, simplemente es una herramienta técnica, jurídica, para poder sustentar lo que la comunidad en algún futuro pueda, si se quiere, iniciar otro proceso de regularización de la propiedad comunitaria, pero no tiene que ver con ni con la entrega de tierras ni con la adjudicación de tierras bajo el sistema de propiedad comunitaria. Es una delimitación a través de diferentes herramientas que son informes técnicos, informes interdisciplinarios. Lo que se busca es sustentar esa ocupación al momento de sanción de la ley y poder reconocer ese sujeto colectivo de derecho, los usos que realiza en ese territorio que es identificado y delimitado. Y si se quiere, nosotros lo que hacemos es comparar a una foto actual de lo que realiza la comunidad, sea los usos que tenga comunitarios, en ese lugar específico, pero de ninguna manera implica una adjudicación de tierras, simplemente es una resolución administrativa que cumple el instituto en el marco de las funciones que le han sido asignadas. Los desafíos que se presentan actualmente es también por parte de las comunidades, muchas veces surgen fragmentaciones o divisiones comunitarias, lo que permite no poder avanzar con cierta agilidad en relación a los reconocimientos. Hay comunidades que inicialmente han sido identificadas y relevadas, que posteriormente por el mismo dinamismo comunitario se han fraccionado, con lo que implica también que requieren un nuevo abordaje por parte del programa de relevamiento y que también en eso es generar diversos actores, pero también lo que tenemos como desafío es que en el marco de lo que tiene que ver con estas gestiones, implementar el sistema de lo que vos comentabas de las facultades concurrentes y que cada uno de los relevamientos que se lleven a cabo sean con la plena participación de los gobiernos provinciales, entendiendo además la territorialidad y que se trata de una competencia concurrente y que forma parte del sistema de reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas. Clarísimo. No sé, Alejandro, si vos querés agregar algo más. No, bueno, Sonia fue bastante clara, digamos, coincidimos ambos y en el diagnóstico y en lo que estamos trabajando desde el instituto, en el enfoque. Sí, digamos, respecto relacionado con los desafíos, creo que también vos mencionaste, Luis, la ley 23302, una ley del año 1985, que también, digamos, en ese articulado reconoce, digamos, ¿cierto? Y le da competencia al instituto respecto a avanzar en cuestiones relacionadas con la titularidad, digamos, de la tierra a modo de propiedad comunitaria para las comunidades indígenas, pero bueno, todos sabemos, lo mismo que con el convenio 169, que como digo, yo no soy abogado, así que tal vez hago mi lectura desde otro enfoque.
la falta de reglamentación de muchas de las leyes que Argentina, a las que Argentina adhiere, a las que Argentina impulsa, después generan desafíos o la complejidad luego del abordaje de la gestión de la política pública. Y es en lo que estamos abocados desde el instituto a trabajar justamente en una mejor reglamentación de del convenio 169 del OIT, porque también entendemos que identificar, reconocer a los actores en el territorio permite también mayor nivel de seguridad jurídica, en un contexto donde también, digamos, estamos observando por parte de diferentes actores digo, pedidos hacia el instituto de trabajar en conjunto, no solamente las comunidades indígenas, sino también empresas. Como decía Sonia, los gobiernos provinciales estamos avanzando fuertemente porque entendemos, digamos, en un sistema federal que estas competencias son concurrentes y tiene que haber acuerdo entre la nación y las provincias, cosa que no ha sido la práctica en el pasado. Y eso ha generado también una litigiosidad muy, muy grande que ha obturado la posibilidad de avanzar de una manera ordenada en lo que nosotros entendemos también como un ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Eh, Eso como un marco de los desafíos que vemos, sumando a lo que ya Sonia mencionó, que es el encuadre, digamos, de las competencias del instituto en este momento. No, clarísimo y muchas gracias a ambos. Yo quería detenerme en un par de conceptos que ustedes dijeron que me parecen muy valiosos. Eh, el primero, Sonia decía que en realidad el instituto cuando dicta esos actos administrativos no está adjudicando tierra, ¿no? Este es un concepto que muchas veces se cree erróneamente que hay una adjudicación de tierras, un título jurídico por parte del instituto, y creo que Sonia ha sido muy clara en que eso no es así, y me parece muy, muy importante que ustedes como funcionarios públicos y por la responsabilidad y la experiencia que tienen, aclaren esto, ¿no? También para que no se generen las dudas respecto del alcance un poco del contenido de esas resoluciones. Y vos, Alejandro, mencionabas recién trabajar, ¿no?, en una mejor reglamentación de las normas y decías que, bueno, que hay desafíos también a nivel jurídico, ¿no? Porque hay derechos reconocidos en la Constitución o en el Código Civil y Comercial que no tienen leyes especiales. De hecho, hace poco el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó, rechazó una demanda promovida por el Consejo Asesor Indígena porque no le incumbía al Estado provincial ni a los jueces establecer justamente con carácter definitivo la existencia y extensión de las ocupaciones tradicionales, y que de alguna manera era el Estado Nacional quien tenía que definirlo a través del dictado de esa ley especial, ¿no? Entonces esos son los problemas que se plantean en términos constitucionales con estas competencias. Y vos hablabas también, Alejandro, me parece muy valioso, ¿no?, trabajar en una mejor reglamentación de las normas, y entiendo que ustedes también están al tanto bueno, de la resolución no 587 que se dicta en 2007, que crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial, y una de las críticas suscitadas respecto de esta normativa justamente era generar un ámbito donde sean citados o participen aquellos cuyos derechos pueden ser incididos o afectados, ¿no? Y han habido casos de la Corte Suprema bastante recientes donde han anulado resoluciones. Entonces me parece muy importante esto que vos decías, Alejandro, ¿no? Trabajar en una mejor reglamentación de las normas para evitar que haya procedimientos que después terminen siendo anulados por la justicia, ¿no? No sé si tienen alguna opinión sobre esto, o si lo han visto, o si están trabajando en algún proyecto específico sobre este Y tema. yo quería retomar lo que mencionabas en relación a el alcance de las resoluciones administrativas, porque si no nos interesa esto de poder brindar luz y lo que hablábamos al inicio, que la normativa que
consagra o las que están vinculadas con pueblos indígenas y el reconocimiento de derechos tienen que tener inevitablemente una interpretación armónica y quizás esto de la adjudicación de las tierras es un término que se utiliza en la Ley 23.302, pero que no viene estrictamente vinculado a lo que tiene que ver con lo que inicialmente fue la 26.160 y el decreto reglamentario. No se prevé que a través del relevamiento técnico, jurídico y catastral haya una entrega o una adjudicación de las tierras, ni se reconviertan los títulos de propiedad, ni que de ninguna manera los elementos cartográficos que surgen de ese relevamiento sean igual a un plano de mensura estrictamente que puede registrarse en las direcciones provinciales de inmueble. Y también en el marco de esto poder entender que algunos de los que están participando también tienen alguna formación, abogados o alguna formación también jurídica, y tampoco la resolución lo que viene es a reconocer la posesión, sino utiliza el término de ocupación, con lo que eso tiene que ver o con las implicancias jurídicas que eso también tiene. Es una herramienta que busca delimitar esa ocupación, es una herramienta más que en el caso de encontrarse controvertido, si se quiere, un derecho de titularidad dominial o registral y esa ocupación que tiene la comunidad, para tener las vías judiciales habilitadas para poder discutir ese derecho con las herramientas que considere cada una de las partes y el relevamiento va a ser una herramienta. Pero también es cierto que inicialmente en el marco de este reglamento es buscar la alternativa para trabajar en una línea de propiedad comunitaria. Y en el marco de esa ley de propiedad comunitaria también se han presentado diversas situaciones y particularidades a lo largo del país, porque entendemos que también en el federalismo, en la diversidad y en la multiculturalidad, pero también en los diversos sistemas de reconocimientos provinciales, no se puede aplicar una ley que tenga que ver o que pueda consagrar todas las particularidades de las diferentes provincias. Hay muchas provincias que han ido avanzando en un sistema de reconocimiento que supera el relevamiento, que adjudica tierras en propiedad comunitaria, que tiene sistemas de adjudicación o sistemas de delimitación, que han ido adecuando sus estructuras administrativas y jurídicas en los reconocimientos a las comunidades indígenas en tierras que eran, en la mayoría de los casos, de dominio del Estado provincial. Entonces, también lo que buscamos en este camino de desandar la emergencia, porque es una herramienta que a lo largo del tiempo se encuentra agotada como de identificación, porque también lo que sucede es que en el nivel jurídico creo que se presenta el debate también de que transcurrido el tiempo de los 20 años también empieza a correr o a transcurrir otro derecho que tiene que ver con el derecho de la posesión o de la prescripción adquisitiva. Entonces también existe ahí esa colisión de que la emergencia no puede extenderse por tanto tiempo más y que tienen y que deben estar identificados los espacios y los grupos comunitarios que ocupan esos espacios, y que nosotros como organismo también, en el marco de esta gestión que iniciamos, también buscamos cómo brindar claridad y poder tratar de entender las normas no parcializadas, sino en esta interpretación armónica de la que hablamos, pero entendiendo también cuáles son las facultades de cada una de las partes, de los actores, entendiendo que lo que tiene que ver con la propiedad comunitaria y el artículo 75, inciso 17, son facultades concurrentes. Es responsabilidad también de las provincias asumir lo que tiene que ver con su normativa y poder avanzar también en el camino de poder reglamentar instrumentos que no han sido reglamentados y que justamente por eso se presentan inconvenientes a la hora de que efectivamente se presenten situaciones diversas, considerando además la diversidad que existe de comunidades y de pueblos indígenas a lo largo del país. Sí, bueno, muchas gracias por la explicación. Bueno, a medida obviamente que ibas conversando, ahí en el chat hay un par de comentarios. Obviamente esto genera en algunas cuestiones mucha...
Mucha efervescencia, ¿no? Porque a veces dicen acá en el chat, esos relevamientos se hacen sin convocar a aquellos titulares no registrales. Porque, a ver, acá, por eso yo vuelvo un poco al Código Civil. Acá hay bienes del dominio del Estado, de los dominios particulares, y también después tenemos que armonizar con este reconocimiento constitucional de los pueblos. Entonces, el Estado, para que un bien del dominio público deje de ser del dominio público, tiene que ser desafectado, y para que un bien del dominio de un particular deje de formar parte de su patrimonio, tiene que ser expropiado e indemnizado. Después se discutirá si es una causal de utilidad pública. Pero esto que vos decís de armonizar los derechos, también teniendo en cuenta el federalismo, me parece muy importante. Y me parece muy importante esto que vos remarcás de cuál es el contenido, ¿no? Y el alcance de estas resoluciones del INAI, porque muchas de ellas han sido cuestionadas, impugnadas en sede judicial, anulándoselas justamente por no haber respetado ese procedimiento previo que toda decisión estatal debe contener. Entonces, esto que vos decís estamos trabajando para tratar de mejorar la reglamentación, de tener en cuenta todo eso, me parece que es muy valioso. Bueno, hay todo tipo de comentarios. Eh, las, Hay pocas preguntas, son tomas de posición. Yo voy a tratar de mantenerme lo más ecuánime posible, pese a que muchos de ustedes saben la historia que me ha tocado a mí enfrentar con relación a este tema, pero voy a tratar de mantenerme ecuánime y rescatar las preguntas específicamente, ¿no? A ver, bueno, si pueden hacer preguntas por ahí más, unas concretas, le voy a agradecer para poder transmitirlas. Pero yendo un poco yendo un poco pensando para adelante, ¿no? Eh, Acá, un poco, Nicolás, vos decías antes de la protección de las leyes penales, eh, cómo conciliar, ¿no? Entonces, estos reclamos eh, de pueblos indígenas, de comunidades indígenas debidamente inscritas, reconocidas como tal. Obviamente siempre estamos hablando de situaciones no patológicas, no un grupo de personas que de repente de un día para otro se autoprecisa, sino estamos hablando de genuinamente comunidades y pueblos indígenas que se perciben como tales y el Estado los reconoce como tales, ¿no? Entonces, en esos supuestos no patológicos, sino aquellos supuestos que la Constitución busca proteger, porque la Constitución, como sabemos, no protege las otras situaciones, las situaciones anómalas, todo lo contrario, como explicaba Nicolás, la ley castiga esas situaciones. Pero ¿cómo conciliar estos planteos, ¿no? La defensa del dominio público, por un lado, y atender estos planteos y a estos reclamos de los pueblos indígenas. ¿Cómo armonizar esto, Nicolás? No sé si lo perdí a Nicolás. Perdón, Luis, tenía apagado el micrófono. Ah, Sí, a ver, yo creo que es muy claro el límite que hay entre el Estado de Derecho, entre las vías de hecho y las vías de derecho. El límite, y donde no creo que no hay margen de discusión alguna, es cuando existen tomas violentas, existen vías de hecho, existen violencia, existen usurpaciones violentas, en las cuales el derecho queda totalmente de lado. Muchas veces no se trata de poblaciones indígenas con reclamos legítimos, sino una voluntad de un particular de llevar adelante por otros fines, de usurpar un terreno. Es una lástima, la verdad que escuchando muchos, lo que hablábamos antes con Sonia y Alejandro, es una lástima que en una materia tan vasta como el derecho indígena, donde hay cuestiones constitucionales, de derecho civil, antropológicas, convenios internacionales, muchísimas cuestiones jurídicas para discutir, terminemos discutiendo, primero, terminemos en vías de hecho, en una causa penal por un delito de usurpación, cuando realmente el Estado presenta
y el marco jurídico argentino presenta muchísimas herramientas para que estos pueblos puedan, por vías jurídicas, ¿sí?, acceder a este tipo de reclamos. Entonces, como te decía antes, el límite es la violencia, las vías de hecho, y se debe instar siempre por el consenso y sí las vías jurídicas para llevar a este tipo de soluciones, en el caso de que el reclamo sí sea legítimo. Sí, acá en el chat hay una pregunta de Adam Costa que dice, ¿por qué no se puede sancionar una ley de propiedad comunitaria indígena como manda la Constitución? Qué buena pregunta. Eh, el Código Civil instó también al legislador a que lo haga. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero obviamente esa ley de propiedad comunitaria va a tener que tener en cuenta todos estos aspectos que estamos hablando. Y acá Verónica dice, eh, el Estado debe activar los medios, es decir, expropiación si es el caso, o, bueno, o desafectación del dominio público, es lo más complejo, la titulación directa cuando se trata de tierras fiscales. El problema acá es cómo conjugan esos derechos, pero claramente eh, nadie puede ser privado de su propiedad si no hay una ley y tiene que ser expropiado e indemnizado, y el Estado tampoco puede andar eh, disponiendo de bienes del dominio público sin un respaldo legal válido. Ahora, eh, acá hay obviamente profesores de derecho constitucional que levantan, ponen directamente el punto en la I y dice, ¿pudo el constituyente crear derechos a espalda de la primera parte de la Constitución y de la ley 24.309? Es un excelente punto el que plantea la doctora Sacristán, porque en definitiva el marco de la reforma constitucional tenía algo muy específico y parecería ser que esa discusión respecto de las atribuciones del Congreso en el artículo 75 crean estos nuevos derechos. Obviamente, se imaginan, el chat va sumando temperatura, obviamente, hay posiciones de todo tipo, pero esto que plantea la doctora Sacristán es realmente un punto muy interesante. Como también lo es la cuestión de la ocupación, ¿no? Porque hablan de la ocupación tradicional y actual, ¿no? La actualidad, el concepto de actualidad. Actualidad al momento del dictado de la Constitución, actualidad al momento del dictado de la ley. Bueno, son otras cuestiones que obviamente no están delimitadas, pero esto, Nicolás, que vos planteás, ¿no? Del límite, el límite es la violencia y la había hecho, me parece muy importante que si nos queremos regir en un Estado de Derecho, tengamos en cuenta esas limitaciones. Y yendo un poco a la ley de propiedad comunitaria indígena, ¿no? Para tratar de lograr un justo equilibrio entre los derechos de las comunidades, el dominio público y la propiedad privada, le pregunto a Alejandro y a Sonia si ellos trabajaron o tienen experiencia, o qué criterios creen que debería tener esta reglamentación, ¿no? Que como dicen acá en el chat, es una banda que por lo menos el legislador parecería estar en mora, ¿no? No sé, Sonia y Alejandro, si tienen algún comentario, alguna idea. Sí, en el marco de estos espacios que estábamos ahí leyendo las preguntas que tenían los asistentes o los comentarios, pero entendemos también que en la construcción no solo del consenso, sino también de la transparencia en la gestión pública, que es lo que nosotros queremos también ponernos a disposición, pero echar luz sobre esos criterios y en repetir de mi parte y en relación a la función que estoy cumpliendo actualmente, esto de poder tener una interpretación armónica de lo que es el derecho. Entendemos que no se agota en este encuentro también porque, como decía Nicolás, tiene tantas implicancias con otras ramas del derecho, pero además en la aplicación práctica también, que muchas veces se ha desnaturalizado las herramientas o también se han utilizado los derechos o las figuras que
que han sido inicialmente para pueblos indígenas y se han utilizado con algunos otros fines, se desnaturalizaron esos fines para los que surgen o para los cuales se han consagrado también en la Constitución. Cuando fue la reforma hubo un criterio unánime en relación a poder reconocer la preexistencia de los pueblos por la deuda histórica que habíamos tenido como Estado. Pero también en el marco de eso hay que entender que existen ciertas limitaciones, pero que también existen no interpretaciones, sino la aplicación del derecho en los casos en los que efectivamente se trata de pueblos indígenas y no la utilización parcial o la utilización subjetiva de algunas normas. Entonces, poder interpretar y poder también lograr un consenso entre todos los actores de la sociedad, como yo les decía, no solo las provincias, los propios pueblos indígenas, porque nosotros como organismo de competencias somos no los representantes, sino el organismo que articula la implementación de políticas públicas con los pueblos, poder trabajar sobre la base de ciertos criterios o conceptos que no se van a aplicar seguramente para todos los pueblos indígenas por igual. Pero en el marco también de la construcción de la propiedad comunitaria, y una de las preguntas que nombraban es que por qué no se puede construir, es justamente por la diversidad que existe entre todos los actores que tienen que intervenir en el dictado de esas normas. Y porque además no se presentan las mismas situaciones en relación a pueblos indígenas que están ubicados en el NOA, en el NEA o en el sur. Entonces hay que tener en cuenta las particularidades de esos pueblos y como yo les nombraba, hay muchas provincias que han ido avanzando en su ley de propiedad comunitaria provincial y que han ido trabajando sobre sistemas de regularización en donde obviamente también las comunidades en el marco de su propia organización y de su propio desarrollo también han tomado determinaciones como en el caso de cualquier otro sujeto colectivo de derechos. En el marco de toda esta diversidad hay comunidades indígenas que, por ejemplo, están o toman la decisión de desarrollarse en el marco de proyectos productivos mineros y hay comunidades indígenas que deciden no hacerlo en el marco de esos proyectos productivos. Y en ambos casos se encuentran garantizados los derechos y el derecho además permite que las comunidades puedan tomar esas determinaciones. Entonces nosotros trabajamos en el marco del reconocimiento de derechos, de poder trabajar y construir o contribuir a la generación de consenso, de ser también un organismo técnico que pueda ayudar a los gobiernos provinciales, asesorar también a las comunidades indígenas, garantizar el cumplimiento de los derechos y también poder tener una gestión y protección de lo que ustedes hablan como el dominio público, pero también la garantía del derecho privado y de los particulares. Y entendemos que en toda esta vinculación que nosotros tenemos y que iniciamos la gestión, trabajamos bajo esos parámetros y trabajamos en el cumplimiento estricto de la normativa, pero no de la normativa parcializada, entendiendo que somos parte de un país federal, entendiendo que también somos parte de la articulación con las provincias, porque en esto que ustedes hablaban de la construcción y de las resoluciones administrativas, también han sido, como organismo, no solamente participamos como parte o como terceros en instancias judiciales con propietarios o individuales, sino también con las mismas provincias, porque en anteriores gestiones se realizaba un uso de esta herramienta sin respetar las facultades concurrentes con las provincias que también han sido objeto de judicialización. Entonces, encontrarnos actualmente como organismo, lo que también nos permite es poder cambiar la estrategia y poder nosotros adecuarnos en relación a las competencias que son específicas del organismo. Nosotros somos un organismo de la administración pública que como tal además también tiene que poder interpretar armónicamente los intereses de las partes con las que estamos involucrados, más allá de que nuestro grupo de trabajo sean las comunidades indígenas como un sujeto colectivo de derecho, pero también nosotros como país tenemos sistemas de reconocimiento en donde las comunidades se adecúan o adecúan su personería jurídica y que están reconocidos los grupos comunitarios. Entonces buscamos también que en estos encuentros pueda surgir el debate respetuoso y constructivo para que se pueda lograr el consenso y que todos entendamos que la delimitación o la identificación de los actores brinda seguridad jurídica y certidumbre para todas las partes, que es lo que en definitiva buscamos para las comunidades que quieran desarrollarse de tal o cual manera, para las que busquen
continuar en la forma de vida que ancestralmente vienen practicando, para los propietarios que quieren hacer uso de su propiedad porque es un derecho que les asiste, para las empresas o para las provincias que también quieran generar un desarrollo sostenible y participativo con las comunidades, y también para los gobiernos provinciales en poder tener un sustento y una garantía en la implementación de las normas, porque además somos conscientes que a lo largo del país hay existencia de comunidades indígenas. Entonces, se trata de la convivencia de la sociedad en armonía, pero también de la convivencia del sistema jurídico que nosotros como argentinos tenemos y en el cual buscamos realizar nuestra tarea en el marco de la función que actualmente nos toca en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sonia, clarísimo. Bueno, sigo leyendo el chat. Obviamente, las, la- ya hay muchas posiciones. Me parece que este tema obviamente suscita, y tratando de sintetizar un poco muchos de los comentarios, el tema del relevamiento suscita mucha controversia en lo que es el procedimiento y la intervención de, la- de los que puedan eventualmente ser incididos o afectados, ¿no? Muchos de los comentarios van en esa línea, ¿no? De la necesidad de que el procedimiento administrativo sea regular, con la debida participación, para evitar después la, la, la nulidad o la anulación, ya sea administrativa por ilegitimidad o en sede judicial, de esa resolución, ¿no? Me parece que un poco lo que vos decías, Sonia, de tener en cuenta todas estas aristas van en esa línea, y con relación un poco a los puntos que vos decías de lo que debería tenerse en cuenta, me parece muy importante el trabajo para coordinar esta dinámica tan compleja, ¿no? Porque, como bien decís, las realidades del norte del país no son las mismas que la Patagonia, y en cada región, cada uno de los pueblos tiene una problemática diferente. Así que me parece muy valioso. No sé, Alejandro, si vos querés, con relación a este punto, agregar algo más. Ya estamos llegando Sí. a la hora. No, yo, sí, breve, Luis, digo, para sumar a lo de Sonia, digamos, desde un punto de vista, de una perspectiva institucional, digamos, ¿no? Remarcar esto, digamos, el instituto es un organismo dentro de la Administración Pública Nacional, es un organismo del Estado, y como organismo del Estado tiene que tener la capacidad de, justamente, en el marco de la normativa y de la reglamentación, también poder, digamos, interactuar con todos los actores involucrados en la cuestión, digamos, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, también, digamos, ese es un cambio, digamos, de paradigma, digamos, que estamos estableciendo en el instituto. Creo que muchos de los que están acá presentes, digamos, también han tenido conversaciones con nosotros de manera particular, porque entendemos que es más complejo, ¿sí? Digo, tiene una cierta complejidad, que requiere un abordaje integral, que requiere también de poder desandar la litigiosidad, que la litigiosidad, por lo menos desde la perspectiva que tenemos del instituto, quienes somos funcionarios, no ha, digo, llevado o traído, digamos, resultados positivos a la hora de avanzar en soluciones, digamos, a conflictos que tal vez se han escalado en el tiempo y han tenido una durabilidad en el tiempo eh, que hace muy difícil ahora desandar, pero sí que, digamos, es un instituto de puertas abiertas, digo, entendemos que también, digamos, esa apertura va a permitir, como decía Sonia, los canales de diálogo y búsqueda de consenso para poder, eh, en el marco de todos los instrumentos, también coincidiendo con Nicolás, hay un montón de instrumentos jurídicos, administrativos, digo, de diferente índole que, que no se han utilizado de la manera, como decía también Sonia, correcta del instituto para poder encauzar algunas situaciones, digamos, particulares, eh, pero sobre todo, digamos, remarcar esto, ¿no? Que hay digamos, un marco institucional en el que nosotros trabajamos del INAI y que está relacionado con entender que todos los actores de la sociedad, a todos los actores de la sociedad, el instituto tiene que
atender, escuchar y hacer lugar también a sus reclamos y a sus demandas. Y en ese sentido, digamos, estamos en esa tarea, estamos en la tarea de lo que está bien hecho, continuarlo y profundizarlo, y lo que no está bien hecho, revisarlo y auditarlo, porque entendemos que es la mejor manera de, volviendo al marco que vos, Luis, dabas al inicio, ¿no es cierto?, respetar todos los componentes de la Constitución y también todos los derechos que asisten a los ciudadanos, sea en la forma, digamos, de su persona jurídica que tengan, ¿no es cierto? Tanto a las, como decía Sonia, a las provincias, a las comunidades, a los privados, a las empresas, etcétera, ¿no es cierto? Que entendiendo que el instituto tiene que estar abierto a poder dialogar con todos esos actores y no con algunos actores, y que no tenemos que tener una mirada sesgada, sino más bien una mirada integral. Por eso, digamos, también nos sumamos, eh, digamos, institucionalmente, en el marco también de nuestras competencias institucionales, a este tipo de conversaciones, eh, como la invitación que recibimos del Consenso Patagónico, porque entendemos que es en este marco donde podemos empezar a entendernos mutuamente y a escucharnos, ¿no? En el marco, como decía Sonia, del respeto, por supuesto. Sí. Nicolás, no sé si vos tenés eh, algo más para agregar acá respecto un poco de lo que venimos hablando, sino por en mérito al tiempo comprometido, pero bueno, no sé si... No, en la misma línea que lo de Alejandro, lo que dije anteriormente, creo que existen reclamos legítimos, existen procedimientos vigentes que garantizan muchísimas cuestiones que permiten que los reclamos que realmente son legítimos obtengan finalmente los derechos reclamados. Entonces, existiendo esas vías, es una lástima que muchas veces terminemos discutiendo en el campo del derecho penal, como decía antes, este tipo de cuestiones. Eso, básicamente. Sí, a ver, eh, yo quiero rescatar, para cerrar, no sé si hay alguna, bueno, acá veo muchos comentarios, obviamente sabíamos que, que iba a suscitar, acá Verónica dice, muchos de los puestos parte de la presunción de lo que los ramos no son justos ni tienen basamento en la realidad. Bueno, no comparto de lo que hayas expuesto, hemos tratado de mantener una mirada muy ecuánime respecto de esta cuestión, tratar de, como decía Sonia, ¿no? de que todo esto sea en el marco del respeto, entender también las posiciones, por eso agradezco nuevamente al Colegio de la Ciudad y bueno, a las autoridades que están acá, lo veo creo que está Miguel del Pino, bueno, varios miembros, Estela. Agradezco el espacio, a Consenso Patagónico también, Mariano Sarmiento y Juan Trevino por organizar esto, ¿no? Y permitir que los funcionarios podamos compartir y escuchar esto. Yo me quiero quedar voy a usar el privilegio de mi rol de moderador para decir, eh, creo que uno de los conceptos que quedó muy claro, ¿no? Esto decía Sonia, de trabajar en la transparencia, ¿no? Y creo que en ese norte muchas de las cuestiones o de la problemática que ha suscitado podría ser fácilmente corregida en la implementación de la normativa vigente. Y también sí reconocer que, que más allá de la posición que obviamente todos tengamos respecto de tal o cual cuestión, acá hay una realidad. Y la realidad, y por eso me tomé el trabajo de hacer una exposición previa sobre el marco normativo, acá hay una realidad, la Constitución es una realidad,
el derecho de propiedad es una realidad, el dominio público es una realidad, y la facultad del Congreso Nacional y y de las legislaturas provinciales respecto de la cuestión de los pueblos indígenas argentinos es también una realidad normativa. Entonces, es una obligación coordinar esto. Y otra realidad es, independientemente del acierto o desacierto de tal o cual norma en particular, la realidad es que del regreso de la democracia, la cuestión indígena ha estado en la agenda de todos los gobiernos elegidos por el voto popular. Entonces, podemos criticar tal o cual norma, pero sí tenemos que tener en cuenta, como decía vos, Nicolás, que esto es una realidad jurídica que hay que armonizar. Entonces yo celebro haber podido tener este encuentro, agradezco principalmente a vos, Nicolás, Sonia y Alejandro, por el tiempo de esta charla, por la preparación, por la organización previa, por haber podido compartir estos intereses y esta problemática. Me da la sensación, pero me da la sensación que esto va a haber alguna segunda vuelta, y ojalá que pueda haber, que el Ministerio de Defensa y alguna otra autoridad o repartición pública pueda participar también para darnos otra mirada, y podamos trabajar en conjunto de las situaciones y los planteos válidos, ¿no? Porque todos partimos de la base, por ahí algún comentario. Acá las situaciones patológicas y anómalas, obviamente no las estamos enfocando y nadie parte de esa base. Nadie, por lo menos nosotros que hemos preparado la charla, partimos de las situaciones de planteos válidos, no de aquellas 2 o 3 personas que en un determinado momento consideraron que, bueno, no sé, lo que pudieron haber pensado por sus cabezas. Estamos hablando de cuestiones que tienen una historia y una tradición y una profundidad, que son las situaciones que la Constitución y la ley reconocen. Las otras situaciones no están reconocidas y nadie está hablando de eso, creo, ni Sonia, ni Alejandro, ni Nicolás, ni yo. Estamos hablando de las situaciones en el marco de la ley. Entonces me parece que como cierre es importante recordar, ¿no?, este concepto de legalidad, tanto, pero particularmente, ¿no?, por parte del Estado, porque el principio, nosotros como privados tenemos el principio de la libertad, ¿no?, pero el Estado tiene el principio de la legalidad, es decir, solo puede hacer aquello para lo cual tiene una competencia legal, ¿no? Entonces este concepto de la legalidad es muy importante, ¿no? Y por eso me tomé un poquito el tiempo y pido disculpas y me extendí en la explicación de la plataforma normativa. Bueno, hasta acá hemos llegado. Nuevamente, gracias al Colegio de la Ciudad y a Consenso Patagónico por organizar este tema. Entiendo que pueden haber suscitado algunas dudas, algunos planteos, algunas preguntas que pudieron no haber sido atendidas, y con gusto podemos seguir. Juan, vos nos dirás después cómo podemos continuar con este tema, pero creo que hemos cumplido con los 60 minutos que estaban pautados. No sé, Juan, si querés decir algo en particular, algunas palabras finales, o lo damos por concluido. No, solamente agradecer a Sonia, a Alejandro, Nicolás, y a vos, Lucho, por haberte puesto al hombro esta moderación, como también al colegio y a los miembros del colegio que apoyaron esta convocatoria. Eh, Solamente me deja esta charla la convicción de que debemos seguir pensando, estudiando y debatiendo con respeto y en el marco de nuestras normas sobre este tema, que tantas complicaciones y tantos conflictos a diario nos trae, y nos debemos un debate mucho más profundo que este webinar, así que creo que esto puede llegar a ser el primero de varias conversaciones para seguir reflexionando juntos, como bien dijeron varios, siempre en un marco de respeto y de reconocimiento del otro como un interlocutor válido en este tema. Creo que es fundamental eso.
Así que solamente agradecerles a todos y saben que cuentan con nosotros para poder colaborar en lo que a esta materia se refiere. Así que muchas gracias a todos y gracias a vos también, Mariano, que estuviste en la organización de todo esto. No más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, saludos a todos.